precioso es nuestro Señor, qué grande, grande, grande es su presencia en medio nuestro. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, es el sacerdocio de Jesús, es su obra continua. Acuérdense que Él vino, estuvo con nosotros, nos enseñó tantas y tantas cosas, pero su obra fue culminada en la cruz. Su obra terminó en la cruz, donde Él trajo para nosotros redención a través de su sangre, por la cual ahora nosotros podemos decir que somos salvos, que tenemos vida eterna. Pero al resucitar, Él abrió una dimensión que no estaba abierta antes. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el sumo sacerdocio de Jesús. En la Escritura nos dice que tenemos nosotros abogado. El apóstol Juan en la primera epístola universal dice: abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y digno para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Cuando dice abogado, la palabra es uno que aboga o uno que presenta nuestra causa delante del juez. En este caso el juez es Dios, y nosotros llevamos delante de Jesús quien intercede por nosotros delante de Dios. ¿Cómo es que intercede? Dios, desde que empezó el trato con todo lo que es el pueblo de Dios, después de que estuvieron ellos en Egipto por 400 años, acuérdense que ellos estuvieron allí en un estado de esclavitud, en un estado de opresión, donde eran forzados a hacer algunas cosas. Y Dios llevó un libertador que se llamaba Moisés. Él sacó el pueblo a través de grandes señales. Ustedes conocen las 10 plagas. Y después empezaron los grandes milagros, como donde se abrió el mar, donde ellos cruzaron en seco, donde ellos vieron la gloria de Dios en el monte, donde Dios trajo un pan que no había comida en el desierto, y Dios proveyó pan, no un día, no 2 días, sino 40 años. Donde Dios trajo agua, porque agua no había en el desierto, y Dios trajo agua. Dice que la roca los seguía por donde ellos iban, y salía agua continuamente. Alguna persona una vez hizo un cálculo de cuánta agua se necesitaba para un pueblo de 1.5 millones de personas, nada más hombres, después, incluyendo hombres y mujeres, más los niños. Okay, ya tú te estás haciendo una cuenta arriba de 3 millones de personas. Si tú ves una ciudad de 3 millones de personas, te vas a dar cuenta de qué tanta necesidad de agua necesitan. Pero no se acaba el asunto allí, es que continúa, porque todavía tenían animales. Tenían ovejas y cabras, y algunos tenían camellos. Y los camellos no toman así de poquito. Se acaban todo el agua. Bueno, para todos ellos, en todo ese tiempo, Dios proveyó agua. Pero también trajo algo que era bien importante, y es que estableció su presencia en medio de su pueblo. Dijo: yo voy a habitar en medio de mi pueblo. Y para esto llamó a Moisés y lo llevó al monte, y le mostró el modelo del tabernáculo. Y una vez que le mostró el modelo del tabernáculo, le dijo: ve y hazlo conforme tú has visto el modelo en el monte. Bajó Moisés, pidió ofrenda al pueblo, y el pueblo dio generosamente, hasta el punto que dijo: ya no traigan más ofrenda. Yo no conozco ningún líder que todavía haya dicho: ya no traigan más ofrenda. Pero Dios puso tanta disposición en el pueblo, que ellos dieron y dieron, hasta que dijo Moisés: ya es suficiente, ya no necesitamos que traigan más. Y entonces se construyó lo que es el tabernáculo. Y cuando vino el tiempo en el que el tabernáculo estuvo terminado, la gloria de Dios bajó sobre ese lugar. Y si ustedes pudieran tener una representación de lo que es eso, estarían viendo ustedes todo un pueblo en una llanura, acampando en tiendas de dormir, de esas triangulares, o algunas, son temporales, porque cada vez que Dios decía que se movieran, ellos tenían que
cerrar el lugar de habitación y vámonos a seguir la nube. Bueno, pero en medio de todo ese campamento, en medio, dice que estaba erigido un lugar donde Dios manifestaba su gloria. De día, hermanos, se levantaba una columna de humo que cubría todo el campamento. Hace cuenta una nube que cubre toda una ciudad, proveyendo un lugar que pudiera protegerles del calor del desierto. Pero de noche entonces esa columna se veía como una columna de fuego que igual llenaba todo ese lugar. Porque hermanos, de día el desierto es caliente, muy caliente, pero de noche es frío, muy frío, hasta el punto de congelar. Entonces Dios proveyó para ellos eso. Pero no era tanto ni la nube ni la columna de fuego. Lo que era que la presencia de Dios estaba con ellos día y noche. A todo esto vamos porque Dios estableció también un sacerdocio. Y un sacerdocio que intercediera por el pecado del pueblo. El pueblo tenía pecado. Y cuando pecaba iba delante de los sacerdotes y llevando una ofrenda, fuera un animal o fuera o algún otro tipo de ofrenda. Pero si era por pecado tenían que llevar un animal, el cual era sacrificado y la sangre era presentada delante de Dios y Dios perdonaba el pecado del pueblo. Y esto era así durante todo un año. Pero una vez al año, Dios había escogido una persona que entrara no nada más a la tienda de reunión, pero al lugar más profundo, más oculto, donde nadie podía estar, nadie podía entrar. Pero Dios estableció un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote iba delante de Dios una vez al año para pedir perdón por el pecado del pueblo en todo ese año. Entonces llevaba la sangre del animal sacrificado y la llevaba delante de Dios en ese lugar donde la presencia chequina de Dios estaba y presentaba, dice, dice, él se mecía porque tenía su vestimenta, tenía unas campanitas y sonaban, y mientras él estaba ahí sonaban las campanitas, pero si dejaban de sonar era porque algo había sucedido y volvían a sonar y ya todos estaban tranquilos. Pero si no, tenía una soga amarrada a uno de sus pies, de sus tobillos. Porque si él estaba en pecado y Dios no lo aceptaba, caía muerto. Entonces nadie podía entrar porque moría, tenían que jalarlo. Eso nunca sucedió. Siempre estuvo presente y bien santificado el sumo sacerdote. Pero él tenía que santificarse antes de entrar. Y estando allí presentando la causa delante de Dios por todo el pueblo, por los pecados de acción, por los pecados de omisión y por los pecados de ignorancia del pueblo, Dios entonces respondía y cuando Dios respondía se veía de nuevo una manifestación de luz y todo el pueblo que estaba postrado sabía que Dios había aceptado la ofrenda que había presentado el sumo sacerdote. Terminada esta obra, el sumo sacerdote, que no podía quedarse allí, tenía que salir de nuevo y un nuevo año se tendría que cumplir para que él viniera de nuevo a presentarse delante de Dios. Las cosas cambian con Jesús. Las cosas cambian con Jesús, porque ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, pero ya no de acuerdo al orden que estableció Dios en aquel tiempo con Aarón, sino un mejor sumo sacerdocio. Y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4 y voy a leer comenzando en el 14. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios en estos tiempos nos está hablando por el Hijo.
Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres, a través de los profetas, a través de la Escritura, a través de muchas formas, dice, pero ahora nos está hablando por el Hijo. Por eso yo les digo, es importante que nosotros leamos las palabras de Jesús. Vamos a los evangelios. Yo sé que puedes leer cualquier parte de la Escritura y si lo tienes, gloria a Dios, pero siempre ten presente leer una porción de los evangelios, porque es las palabras de Jesús. Y esto te va a hablar a ti por el Hijo. Amén. Es Dios hablando ahora por el Hijo. Jesús ha entrado en el reposo y nos está llamando a entrar en su reposo. ¿Cómo es que nos llama? Nos llama a nosotros porque Él ha sido constituido sumo sacerdote. ¿Qué es esto de sumo sacerdote? Es aquel que intercede por nosotros delante de Dios, pero es un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras flaquezas, porque Él también fue tentado en todo, pero nunca pecó. La gran diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros hemos sido tentados en todos y muchas veces, como dicen algunos colombianos, la embarramos, ¿verdad? Si nosotros lo decimos como mexicanos, pues la regamos, ¿verdad? Y no sé cómo lo dicen en tu país, pero la idea es la misma. Cuando tú caes, cuando tú tropiezas. Pero Jesús fue tentado en todo. Y dice que el diablo estaba allí buscando siempre ocasión para tentar a Jesús. Pero Jesús nunca pecó. Y como Él nunca pecó, Él conoce lo que a ti te aflige o lo que a ti te causa quizás es para ti algún problema, alguna flaqueza. Y sabe lo que estás pasando. Muchas veces cuando tenemos algo bien duro, dices que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Pero Dios sí sabe, Jesús sí sabe por lo que tú estás pasando. Porque Él lo pasó. Él lo pasó. Y no nada más lo pasó, sino lo cumplió, alcanzó, o sea, pasó la prueba. Y como Él pasó la prueba, ahora puede decirte cómo tú alcanzar, vencer esa flaqueza o esa prueba o esa tentación. Amén. Entonces Él fue tentado en todo, pero Él ha sido constituido como el sumo sacerdote. Esto es como abogado delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un acusador. ¿Sí? Tenemos alguien que nos siempre está yendo delante de Dios diciendo, mira a tu redimido, mira a tu hijo, a tu hija, que tú lo tienes con corona y así como reina, princesa, ¿verdad? Y delante de Dios dice, pero mira, hizo esto y esto y esto, ¿verdad? Pero dice que nosotros tenemos un abogado que dice, aunque hizo esto, esto y esto, mi sangre lo ha redimido. Ha venido delante de mí. Yo traigo ahora su causa para que tú lo perdones. Y Dios no mira nuestro pecado, sino ve la sangre de Jesús. Cuando el sumo sacerdote, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Aarón y después hasta el tiempo que vino Jesús, el sumo sacerdote hacía esa misma obra una vez al año. Presentaba tu causa y mi causa. Aún por él mismo, él iba y presentaba delante de Dios todo eso. Y Dios veía no el pecado, sino la sangre del animal sacrificado. Y entonces, viendo la sangre del animal sacrificado, él perdonaba el pecado de todo el pueblo. Pero ahora ya no es necesario que haya muchos sacrificios de animales, porque la sangre de Jesús ha sido suficiente. Una vez y para siempre. Un sacrificio completo. Por eso Él puede interceder por nosotros todo el tiempo. Ahora podemos nosotros acercarnos entonces confiadamente al trono de la gracia. Y me gusta este versículo, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aquí hay dos cosas que quiero mencionar. La primera es hallar gracia. Cuando una persona va y se presenta delante de un juez, siendo culpable, él aboga por misericordia. Soy culpable, pero pido misericordia.
quiero que entendamos, no venimos a presentarnos diciendo soy inocente. No, hermano, somos culpables, somos pecadores. Pero siendo aún pecadores, nosotros clamamos por gracia. Si fuéramos delante de la ley nos condena y nos dice, por hiciste esto, esto te corresponde. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ya no estamos en eso. Ya no estamos bajo la ley, porque Jesús cumplió la ley y ahora ha traído para nosotros lo que es la gracia. Y bajo la gracia, el Señor dice, ya no necesitas pagar con un ojo tu ofensa por quitar un ojo, sino ahora eres digno de recibir misericordia. No por ti, pero por la obra que yo hice. Esa es la obra de Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, Él ha sido constituido sumo sacerdote por Dios mismo. Él no se constituyó a sí mismo, sino fue Dios quien lo constituyó. En el siguiente capítulo 5 del libro de Hebreos, comenzando en el versículo 5, dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir según el orden de Melquisedec? Es muy sencillo. Todos los sacerdotes en el tiempo desde el tiempo de Aarón hasta el tiempo de Jesús fueron sumos sacerdotes que tenían que pasar la batuta. Tenían que pasar el puesto. ¿Por qué? Porque iban a morir. Simple y sencillamente no duraban para siempre, sino que sus hijos, era por herencia, sus hijos heredaban el sumo sacerdocio y así seguía. Pero cuando vino uno que no necesitaba ser sustituido porque no muere jamás, quien es Jesucristo. Y como Él no muere, es constituido como Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe dónde estaba, nadie sabe nada de Él, porque era eterno. Y de esa misma forma fue constituido Jesús, un sumo sacerdote que no tiene que pasar por el tiempo de muerte, porque Él no muere jamás. La muerte no lo pudo contener. Cuando Él murió, Él bajó, pero Él no pudo ser contenido. No sé si puedes encontrar esa dimensión donde Jesús, cuando Él muere, su carne muere, pero Él no muere. Y al no morir, la muerte, el sepulcro no lo pudo detener, ni aún su cuerpo lo pudo retener. Ese cuerpo de Jesús nunca pasó por pudrición, nunca pasó por deterioro, nunca se le pasó lo que a Lázaro, que a los 4 días ya olía feo. El cuerpo de Jesús nunca pasó por eso, pero fue transformado en un cuerpo de gloria. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Que aunque muramos, en Él tenemos vida. Y esta es la obra que hizo Él. Por lo tanto, Él establece una nueva esperanza. En el capítulo 7, versículo 19, dice, porque la ley nada hizo perfecto, pero introduce una mejor esperanza mediante la cual nosotros podemos ahora acercarnos a Dios. Hermano, esa esperanza que es mayor, por la fe por la ley era inalcanzable, pero ahora ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y es que en ese tiempo había un velo que impedía. Todos el sacerdocio, todo el cuerpo de sacerdotes podía entrar a la tienda de reunión, pero ninguno podía pasar al lugar que nosotros conocemos como el lugar santísimo.
Había solamente velo como si hubiera un lugar con una pared intermedia, pero esa pared intermedia era un velo. Entonces, detrás del velo se encontraba la gloria manifiesta de Dios, pero nadie podía pasar, porque el que pasara en su carne moría, porque ninguna carne puede ver la gloria de Dios y vivir. Pero todos podían entrar a la primera parte. Pero para entrar a la segunda parte tenías que pasar el velo. Y nadie podía pasar el velo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora Jesús no solo permanece, pero ha quitado el velo de separación. En el tiempo en el que Jesús murió, cuando Jesús fue llevado a la cruz, dice que estando en la cruz, para la hora novena, como a las 3 de la tarde, dice, se oscureció todo el lugar, se volvió todo oscuro. No nada más eso, sino que hubo un gran terremoto cuando murió Jesús. Pero no nada más sucedió eso, sino que en el templo, ese velo de separación, y cuando digo ese velo de separación, estoy hablándote de una cortina que era tan gruesa como el palmo de mi mano. Si tú coges una tela, una camisa, algo, pues con un poco de fuerza la rasgas, ¿verdad? Pero este velo era así de grueso. Bueno, más grueso. Imposible de que tú lo jalaras, yo creo ni Sansón lo hubiera podido desgarrar. Pero este velo no se rasgó de abajo arriba, sino de arriba a abajo. Cuestión que era algo meramente imposible. Tendrías que usar algunas escaleras para llegar porque era muy alto. Pero el momento en el que Jesús murió, el velo se rasgó. Y cuando se rasgó, hermano, cayó, dejando ver ahora el lugar que estaba prohibido ver. El lugar quedó ahora inaugurado, quedó abierto. Tenemos ahora nosotros la entrada a ese lugar que antes no era posible entrar, al lugar que es donde se establece la reunión o la convivencia con el Dios Todopoderoso. Dios es luz y Dios es santo, y en su santidad nadie lo puede ver, ni nadie puede permanecer de él y vivir. Pero a través de Jesús nosotros somos envueltos en él mismo, vestidos de él. Podemos nosotros no nada más entrar, pero permanecer. Ahora dice que en él se establece un mejor pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es un contrato entre dos personas. Dios ha hecho un pacto con nosotros, un pacto en el cual nosotros nos comprometemos a hacerle a Él nuestro Dios y solamente nuestro Dios, sin tener otros dioses delante de nosotros. Pero Él se compromete a proveer para nosotros, a darnos salud, a darnos bienestar, a darnos de todas sus promesas, de todas sus bendiciones, día a día, constantemente, y proveer para nosotros al menos 3 cosas, pero hay muchas más: gozo, amor y paz. Esas son las cosas que el mundo trata de ofrecer de muchas maneras, pero no puede dar algo permanente. Habla de paz, pero no existe una paz verdadera. Habla de amor, pero el amor tiene condiciones. El amor que ofrece el mundo siempre tiene condiciones. El amor de Dios va siendo incondicional. ¿Qué es un amor incondicional? No importa lo que tú hagas, Dios te sigue amando. Quizás vas a entristecer su corazón, pero eso no quiere decir que te deje de amar. En la Escritura habla de un joven que le pidió a su padre la parte de su herencia. Le dijo: Padre, ya me cansé de vivir bajo tu casa. Dame lo que me corresponde. Yo sé que no has muerto, pero dame lo que me corresponde. Lo que sería para mí, porque me voy de casa y yo voy a vivir mi vida propia, porque ya no aguanto estar bajo tu techo. Y el padre se lo dio y le dijo: ve, hijo mío. Y se fue el hijo y gastó en placeres y en todo. Y tenía muchos amigos,
mientras tuvo dinero. Cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se le acabó todo. Y tuvo como trabajo cuidar puercos. Pero se acordaba que en la casa de su padre, aún el siervo más bajo, más inferior, tenía siempre un buen alimento para comer, que no era la comida de los animales que él cuidaba. Se sorprendió cuando regresó, porque el padre todos los días salía al camino a ver si venía su hijo. El padre seguía amando al hijo que se fue. Desaprobó lo que él hizo, pero no dejó de amarlo. Y cuando lo vio venir, todo lleno, todo sucio, todo oloroso, todo, pero con un corazón cambiado, un corazón arrepentido, el padre no aguantó y lo encontró en el camino, y así como estaba de sucio, lo abrazó y lo besó. Y mandó a hacer una fiesta muy grande diciendo: a el hijo que estaba muerto, ahora vive. Y no nada más lo tomó como un siervo, sino lo restableció como hijo. Le puso el anillo en su mano y le dio nuevas vestiduras. Dios no te deja de amar. El mundo te tiene condiciones. El mundo dice, si todo haces bien, va a haber amor para ti. Pero nada más empieza a fallar y se acaba el amor. Y se acaba la paz. Y se acaba el gozo. El mundo no puede ofrecer gozo. El mundo ofrece alegría. Dios te ofrece gozo. ¿Qué es el gozo? Es tener la confianza de que Dios está trabajando, de que Dios está haciendo las cosas, aunque las cosas no parezca que vaya bien. Ese es el gozo. Cuando nosotros podemos decir: Señor, no entiendo, pero adelante, termina tu obra en mí. Hoy cantamos un canto que se llama El Taller del Maestro. Y en este canto dice: las cosas fueron tremendamente terribles. El autor de este canto dice: yo estaba en el hospital, estaba en un estado que me moría. Dice: y mi voz se había acabado. Y la voz de él era su manera de vivir. Pero el Señor lo llevó allí. Y estando allí le dio ese canto. Porque él entendió que tenía que pasar tiempo en el taller del maestro. De ser restaurado, de ser de nuevo hecho como un instrumento que proclama la voz de Dios, la grandeza de Dios. Ahora bien, Dios establece un nuevo pacto a través de Jesús, ya no algo temporal, sino algo que no tiene fin. Y no está sujeto a sacrificios de animales, sino que ahora es establecido por la sangre de Cordero inmolado, de la sangre de Jesús. Y esto es lo que quiere decir es que permanece aún más allá de todo lo que es temporal. El pacto o el acuerdo que tenía Dios con el pueblo era: si tú cumples mi ley, te va a ir bien, vas a tener esto, vas a ser cabeza y no cola, vas a tener lluvia a tu tiempo, vas a tener cosechas, y yo te voy a proteger del enemigo, etcétera, etcétera. Todo eso si tú cumples con lo que yo te digo. Si no lo cumples, entonces vas a ser cola y no cabeza, vas a ser perseguido por tus enemigos, vas a tener hambre, vas a pasar desnudez, vas a tener siempre peligro constante. Ahora ya no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Ahora depende de la obra que hizo Jesús. Este nuevo pacto que Dios establece a través de Jesús ya no tiene que ver contigo, sino con Él. Y ahora Él te invita, dice: mira, yo ya hice lo que tú tenías que hacer y no pudiste. Yo ya lo he hecho. Entra conmigo, firma conmigo. Hazte una con este acuerdo. Porque el enemigo va a seguir hablando y va a seguir acusando. Pero ahora nosotros tenemos la sangre de Jesús. Ya no palabras escritas en piedra. Es buena la palabra. Pero ahora ya no está escrita afuera, sino está escrita en nuestro corazón. Y ya no está escrita con tinta, está escrita con sangre. Y en nuestro corazón podemos nosotros decir: hay eternidad.
y las palabras y los aguijones y los dardos del enemigo no tienen más que hacer con nosotros. Voy a explicar brevemente lo que es el tabernáculo. Ya les dije que había dos lugares, uno que era más grande que el segundo, pero estaba establecido que no se podía pasar del otro lado. Porque uno hablaba de lo que son las cosas presentes, de lo que es el tiempo que tenemos nosotros ahora. Cruzando el velo está la eternidad. Yo no sé si tú quieres seguir viviendo y funcionando en las cosas naturales. Y aquí estamos, hermano, no nos vamos. Pero Dios dice, tú quieres en vida ser partícipe de las cosas celestiales. ¿Y de cuáles cosas celestiales hablamos? Hermanos, en la Escritura dice que cuando nosotros estemos con el Señor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas, será una paz verdadera, será un gozo continuo y será un amor permanente. Si tú deseas esas cosas, entonces tú tienes que cruzar el velo. Pero mientras esté la primera parte edificada, la segunda parte no se puede entrar. Hasta el tiempo de Jesús, la primera parte estuvo edificada. Y el velo de separación que representa la carne de Jesús estaba levantado. Pero después de que Él murió, ese velo fue quitado. Y ahora ya no permanece la primera parte, sino la segunda. ¿Qué es lo que está hablando Dios para con nosotros? Dios está hablando que te está invitando a entrar en lo espiritual y en lo celestial. Dios te está hablando de pasar de lo natural a lo sobrenatural. Dios te está invitando ahora a ser partícipe de las cosas del cielo, aquí, en este lugar. Dios te está invitando a tener la oportunidad de una comunión continua con tu Dios. De no tener que presentarte solamente una vez al año, sino poder estar allí y tener una comunión continua. Dios te está invitando a recibir las bendiciones del reino, el reino de los cielos, hermano. Tú no tienes que esperar a morir para alcanzarlas. Dios te las está dando el día de hoy. Salud, bienestar, gozo, plenitud de amor. Donde el Señor se hace Dios en lo que es tu necesidad el día de hoy. Tu casa, tu hogar, tu trabajo, tus cosas. Quizás tú tienes planes y sueños. Dios quiere hacerse parte de esos planes y de esos sueños. Dios quiere que te encuentres, que tú descanses en que tus hijos van a alcanzar la gloria. Job estuvo por mucho tiempo ofreciendo sacrificio continuo por sus hijos, por si acaso algún día pecaban. Cuando él fue restaurado de todas las cosas y Dios le dio hijos de nuevo, ya no hacía estas cosas porque él confiaba que Dios tendría cuidado de sus hijos. Hoy Dios tiene cuidado de tus hijos. Dios tiene cuidado de tus nietos. Dios tiene cuidado de ti, de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres. Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de donde tú caminas, de donde tú andas. Dios dice que Él tiene todo esto bajo su mano, y en el hueco de su mano estás tú y estoy yo. Pero esto no era así antes, porque tenías que hacer algo para alcanzar eso. Ya no tienes que hacer nada. Ya Jesús lo ha hecho. Entonces en Hebreo, voy a leer nada más un versículo. Hebreos 9, versículo 8 dice: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciese en pie. Mientras nosotros queramos alcanzar el cielo por nuestra fuerza, por nuestras obras, por alcanzar el favor de Dios, por lo que hacemos, nosotros vamos a seguir batallando y luchando y sufriendo. Pero ya está hecho. Es como si tú tuvieras que ir y disfrutar de un banquete, pero tienes que buscar y pagar el precio para entrar a comer de ese banquete. Y en ese banquete hay de todo, desde enchiladas verdes hasta frijoles rancheros, hasta caviar y ¿qué te gusta? No sé qué te gusta, qué te agrada, no sé, pato a la orange, no sé. Todos los manjares que tú te puedas imaginar, Dios los tiene ya para ti. Pero dice el enemigo, tú tienes que trabajar para alcanzar a pagar ese boleto, ese pase para alcanzarlo. Y cuesta mucho.
tanto que tú no puedes en todos tus días alcanzar a pagarlo. Pero hay alguien que ya pagó el precio. Y te está invitando a tomarlo para entrar. Ya no depende de lo que tú quieras, pero si tú quieres, hermano, sigue trabajando, sigue haciendo, pero ya tú tienes, lo único que tienes que hacer es alzar tu mano y recibirlo para entrar. Ya Jesús lo ha hecho. Ya su obra la ha hecho. Él ha hecho todo esto. Entonces, el segundo velo representa el paso de lo mortal a lo inmortal, de lo natural de lo natural y terrenal a lo celestial y sobrenatural. Entonces, concluimos con esto. Jesús rasgó en su cuerpo el velo de separación, por lo cual ahora nosotros tenemos entrada franca al lugar eterno y al lugar celestial. Porque Él no nada más es la puerta, pero Él también es el camino. Él lo hizo, es su obra, hermano. Nosotros no tenemos nada que robarle a Él. No tenemos nada que quitarle a Él. Él lo ha hecho. La pregunta del día de hoy es si tú deseas tomarlo. Hemos hablado mucho y hemos platicado mucho acerca de las cosas de las Escrituras, pero concluimos solamente con esto. Ya Jesús ha dado el pago. Ya Jesús ha provisto para nosotros lo que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Pero si tú hoy deseas amor, gozo, paz y todas las bendiciones de Dios y toda la protección de Dios y toda la dulzura de lo que es su presencia continua en tu vida, lo único que tienes que hacer es decir, lo tomo, lo acepto, lo vivo. Pero no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Yo no puedo hacer esto por ti, tú tienes que hacerlo. Así que yo voy a orar. Y tú inclina tu rostro donde estás y tú dile al Señor, Señor Santo, si tú quieres unirte a esta oración, únete a esta oración. Señor Santo, yo entiendo que hasta ahora yo he buscado las cosas por mí mismo. Yo he tratado de alcanzar, agradarte y he tratado, Señor, de hacer todo lo bueno que yo puedo hacer, pero siempre quedo corto. Ahora, Señor, yo no quiero más depender de mí mismo. Yo quiero tomar, Señor, ya de la gracia que tú has dado, de esa gracia, Señor, que a mí me permite entrar y tomar de lo celestial y divino, de lo que es sobrenatural, más allá de mis fuerzas, más allá de mi capacidad, más allá, Señor, de lo que yo soy o he logrado o quizás pudiera alcanzar algún día. Muero yo, Señor, a mis fuerzas y a mi manera de hacer las cosas para tomar de lo tuyo, para alcanzar de lo tuyo. Hoy recibo de ti, Señor, no solamente tu salvación, pero también, Señor, la entrada a las cosas del cielo, Señor, del reino de los cielos, donde yo puedo ser partícipe el día de hoy de todas estas cosas. Allí está mi sanidad, Señor. Allí también está mi bienestar. Allí, Señor, está el tener buena amistad, Señor, con mi vecino, con mi vecina, con mi patrón, con mi compañero de trabajo, con mi compañero en la escuela, con mis maestros. Señor, allí está el tener una buena comunión con todos en mi familia. Gracias, Señor, por vestirme de ti, de tu eternidad. Y gracias, Señor, porque ahora yo puedo disfrutar de estas cosas, pero mucho más. Amor, como el mundo no lo puede dar. Gozo, como el mundo no conoce. Y paz, que sobrepasa todo entendimiento. A ti, Señor, sea la honra. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.